buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro noveno programa, hermoso día que tenemos hoy. ¿O no, mamá? Sí, la verdad que hoy está precioso el día. Buenas tardes, buenos días y muy buenas noches. Como pueden ver, nos está faltando mi hermano, así que hoy vamos a tener un reemplazo, una conductora nueva que va a ser mi madre. Hoy tenemos un programa muy interesante, muy lindo. Tenemos la última parte de la entrevista de Juan Carlos Figueiras de la Facultad de Derecho, el canal de la semana, un montón de cosas más, obviamente, todas las novedades o todas las cosas que tengan que ver con el evento del 31 de agosto. Le cuesta a Santi solo, ¿no? Me cuesta un poco solo, estoy acostumbrado a que alguien me acompañe, nos falta un individuo, pero bueno, está bastante enfermo, así que como no puede estar conduciendo hoy, voy a estar conduciendo yo con mi voz en off, que es mi madre. Así que, ¿damos comienzo? Damos comienzo, dale. Y para la sección de El Canal de la Semana tenemos un canal muy lindo, muy interesante que lo va a presentar mi compañera de conducción. Bueno, elegimos para esta semana el canal de YouTube llamado Aires de Milonga. Lo elegimos porque quien lo creó, Carlos Neumann, dice que con pasión y conocimiento filma, graba las manifestaciones del tango. Lo salvaguarda en la videoteca para su historia y difusión. Es muy importante y haberlo leído o haberlo encontrado realmente provocó en mí cierta nostalgia, cierta tristeza, porque es evidente que estamos luchando para, como bien dice Carlos, salvaguardar el tango. Vamos a colaborar en ello y no solamente guardarlo como información o historia. A mí lo que me gustaría sería aportar ideas para el tango. Bueno, sabemos entre todo lo que se ha dicho, lo que se difunde por ahí, lo que he leído, lo que he sabido, en algún momento fui a tomar clases de tango, que el tango se originó, que al principio era un baile solo para hombres y describía de alguna manera los pasos. Los pasos se originaron por lo cotidiano. Nunca me olvidé de un paso que los hombres hacen mientras bailan el tango, relacionado a que en el pasado había hombres que en su pobreza no podían comprarse zapatos y se colocaban cualquier zapatos y algunos les quedaban chicos. Entonces, como el pie estaba incómodo y el zapato ajustaba, bailaban de cierta manera, con esa incomodidad bailaban de cierta manera, y quien no sabía lo que estaba padeciendo el bailarín, pensaba que era justamente un paso. Una era a mí, en lo personal, una idea que me provocaría, me encantaría, es la posibilidad de que las mujeres bailemos el tango solas también, más allá de que sí, ya sé, va a haber un montón de discusiones de que el baile es en pareja, pero bueno, si es cierto esto que yo leí sobre la historia del tango, que era exclusivamente de hombres, ¿por qué no pueden existir todas las alternativas? Bailarlo en pareja y bailarlo solos.
Hola, bienvenidos a Arte Digital. El día de hoy vamos a retomar y continuar la historia de los videojuegos. Recordemos que nos quedamos en el año 1983, luego del retorno de la industria gracias a la Family o a la NES de Nintendo. Junto con el relanzamiento de la consola en el año 1985, momento en el cual se cambió de nombre de Family a NES, también salió el icónico juego Mario Bros, siendo el juego principal y más reconocido de su consola. De hecho, una encuesta que hicieron 2 años después arrojó que más niños conocían a Mario Bros que a Mickey Mouse. Y por cierto, esta no es la primera vez que veíamos a Mario. Ya había aparecido como el personaje que controlábamos en el Donkey Kong del año 1981, el cual les mencioné en el video anterior. Pero bueno, más allá de Mario, la Family contaba con un catálogo bastante amplio e interesante de juegos. The Legend of Zelda, Final Fantasy, Mega Man, entre muchos otros. La Family trajo muchas cosas nuevas consigo, entre ellas un nuevo método para evitar la piratería basado en 2 chips, uno en el cartucho del juego y otro en la consola, y si no se detectaban mutuamente, el juego no iniciaba. Y algo más que implementó esta consola fueron los certificados de calidad de Nintendo. Este sello fue la alternativa que encontraron al no ser los únicos que sacaban videojuegos para su consola. De esta manera evitaban que se desprestigiase con títulos de baja calidad. En resumen, aprendieron de los errores que tuvo la competencia y que llevaron al declive de la industria. Y hablando de competencia, el mismo año del relanzamiento de la Family, o sea, en el 85, también salió la Master System de mano de Sega, quien sería la principal competidora de Nintendo en esos tiempos. También quiero aclarar que aunque las consolas estaban bastante de moda en este entonces, los arcades tampoco se quedaban atrás y seguían siendo bastante populares. Muchas compañías utilizaban los arcades como para probar juegos. De ahí salieron el Contra de Konami, el Street Fighter de Capcom y el OutRun de la ya mencionada Sega. La situación se mantuvo así con relativa tranquilidad hasta que en el año 1988 Sega se adelantó a Nintendo y sacó su nueva consola. Estoy hablando de la Mega Drive, o conocida también como Genesis en gran parte de América. Fue la primera consola de 16 bits e inauguró la 4ª generación de consolas. No tenía rival alguno, era lo más potente del momento y contaba con un catálogo basado en sus mayores éxitos de los salones recreativos. El problema con esta consola es que los juegos, por muy técnicamente potentes que fueran, eran bastante cortos, algo muy característico de los juegos de arcade. Por este motivo, mucha gente volvió al Family a pesar de ser una consola menos potente y de la generación anterior, ya que a pesar de esto, aún contaba con un catálogo bastante fresco y que se renovaba constantemente. Un año más tarde, en el 89, Nintendo sacó su nueva consola, la Game Boy, la cual no buscaba competir con la Genesis en cuanto a potencia, sino que buscaba adentrarse más en el mercado de las consolas portátiles. Y, además de por ser portátil, se hizo muy popular por su juego estrella, el cual era el Tetris. Sega, al ver esto, quiso competir con la Game Boy de Nintendo y sacó la Game Gear. También una consola portátil, la cual era más potente, tenía una pantalla a color y también contaba con un soporte para ser conectada a la televisión. Y para competirle al Tetris, crearon el Columns. Con todo esto a favor, aún así no ganaron en ventas a la Game Boy. Llegando al año 1991, Sega, cansada un poco de la situación, contrató a Tom Kalinske, CEO de Mattel, y que destacaba por tomar decisiones arriesgadas, pero teniendo muy buenos resultados. Lo primero que decidieron fue bajar el precio de la Genesis para que sea más accesible. Y lo segundo fue diseñar una mascota que pudiera hacerle frente a Mario. Y entre idas y vueltas, pensamientos, bocetos, etc., Sega sacó al mercado Sonic, el erizo, siendo el juego número 1 en ventas de su año de salida, superando a Nintendo por fin. Pero Nintendo vio esto y dijo, a mí no. Y empezaron a trabajar a full para sacar su consola de 4ª generación, la Super Nintendo. No se mataron con el nombre. En Japón, el mismo día de su salida, vendió 300.000 unidades y debido al alboroto generado, el gobierno de Japón le pidió a las empresas de videojuegos que saquen sus productos los fines de semana, básicamente para no frenar el país un día laboral. Mientras que en el resto del mundo le costó un poquito más adaptarse. Y fue con la salida de juegos como Super Mario Kart, The Legend of Zelda: A Link to the Past y Street Fighter 2, entre otros, que se pudo establecer mejor en el mercado. Algo que destacaba mucho de la Super Nintendo era una tecnología llamada Modo 7, la cual le permitía modificar el ángulo de la cámara en un plano de 2 dimensiones
para dar la sensación de 3D. Esta tecnología se puede notar bastante en el Mario Kart y en el F0. Aún así, aclaro que esto no era un 3D real, era como una ilusión óptica. Así, de a poco empezó a competir de igual a igual con la Genesis de Sega, dando origen a la primera guerra de consolas. O eras de Sega o eras de Nintendo. Después, Sega, para quedarse con más mercado de Nintendo, sacó periféricos para su consola, los cuales fueron un fracaso absoluto y lo único que lograron fue desprestigiar tanto la marca como la consola. Pero bueno, durante todo el video les estuve hablando solamente de consolas e hice un pequeño y breve inciso para hablar de los arcades. Pero la industria también se expandía mucho en el ámbito de las computadoras, o sea, las PCs. La empresa ID Software, que llevaba mucho tiempo trabajando en juegos para computadora, desarrolló los primeros FPS de la historia. Las siglas FPS se suelen utilizar para dos cosas. La primera son frames per second, o sea, fotogramas por segundo, los cuales determinan la fluidez con la que ves una imagen. Por ejemplo, este video se está reproduciendo a 25 fotogramas por segundo. Y el otro término es first person shooter, o sea, juegos de disparo en primera persona, que básicamente la cámara está en tus ojos. Y lo que tenían de novedosos estos FPS es que también daban la sensación de ser en 3 dimensiones, cosa que técnicamente no eran, pero como con el modo 7, con algún ajuste de cámara y un truquito por aquí y por allá, daba la sensación de serlo. Los juegos de este género que más destacaron fueron el Wolfenstein 3D y el clásico Doom. Volviendo con las consolas, recordemos que hasta ahora los juegos que supuestamente eran 3D realmente lo que hacían era simularlo. Y el primer juego que realmente logró implementar gráficos en 3D reales fue el Donkey Kong Country, siendo un avance técnico bestial en la época. Pero bueno, hasta acá vamos a llegar por hoy. Nos quedamos en el año 1994 en las puertas del gran cambio que tuvo la industria de cartuchos a discos, donde las consolas tuvieron que empezar a implementar el soporte óptico para leerlos. Y sí, ya a partir del próximo video vamos a estar hablando de la época dorada de la PlayStation. Sin más que decir, espero que les haya gustado este capítulo y continuamos con el programa. Hemos llegado al final de este hermoso programa. Llegué al final de este hermoso programa. Nos vamos a despedir con la tercera y la última parte de la entrevista a Juan Carlos Figueiras, de la Facultad de Derecho. Quiero reiterar que nosotros buscamos que el programa dure más o menos 30 minutos, tratar de tener un muy buen material, que no sea pesado, que la gente pueda verlo, que sea un poco dinámico. Y esto resulta justamente en demasiado material que hay en internet, demasiado para hacer. Así que tratamos de hacerlo lo mejor posible, a veces con corto tiempo. Sin nada más que agregar, nos vemos el siguiente programa, la siguiente semana, nuestro 10º programa ya, qué hermoso número. Así que los dejamos y que tengan un hermoso fin de semana. Chau. También hay escuelas de música popular, ¿no? La Escuela de Música Popular de Avellaneda, los mismos conservatorios han incorporado áreas de tango, jazz, rock. A medida que van surgiendo y van incorporando. Sin embargo, a esas agrupaciones también les es muy difícil acceder a los medios. Claro. Porque si no hay una empresa poderosa detrás, que compre espacio, que bombardee, como es el trabajo, así lo llaman los publicistas, no es que yo diga esto, no hay presencia. Claro, no hay presencia. Y lamentablemente no hay un espíritu crítico en la sociedad, para bien o para mal. Entonces, otra vez otra realidad, no estoy diciendo algo. No hay un espíritu crítico mayoritariamente, hay un espíritu de consumo muy grande, porque además el espíritu de consumo está muy promocionado y obviamente sobrevalorado. Sí, y además yo creo que está un poco arraigado hoy a la música que gira más en torno a por ejemplo, la fiesta en las generaciones nuestras, al boliche, en el concepto mal dicho, ¿no? Pero
en cuestiones que por lo menos yo considero que hacen que las personas vean la música como hablo de un tema que es, por ejemplo, una relación de amor, y terminan toda la industria musical girando en torno a una relación de amor o una pareja, o toxicidad o infidelidad o el tema o del cero momento, valores, quizás, digamos, ¿no? ¿no? Y se vuelve popular y masivo. Y creo que eso está pasando, creo que eso está ocurriendo hoy con las generaciones, y está muy bueno lo que vos decís, de que aún así se mantiene la percepción de la música en los conservatorios, en los lugares estos, para que no se pierda lo que Claro, fue. porque el concepto, lo que ha variado fuertemente, es que en algún otro momento de la historia, inclusive no hace tanto tiempo, la música de entretenimiento era claramente la música de entretenimiento. Lo que vos decís, bueno, música para bailar, para divertirse, para... Claro. Y había otra música que también popular, ¿no? Porque no había, qué sé yo, si uno piensa en las músicas folclóricas, para no hablar de músicas que podría estar cargada de prejuicio, lo que nosotros venimos heredando. Bueno, en el momento en que existían agrupaciones como Opus 4, Buenos Aires 8, la misma Sosa, por más que eran tenían toda una aparatología industrial detrás, venían con una carga de la tradición oral que la sostenía. Hoy en día la tradición oral está como negada, está como que es, vamos a citar unos grandes del arte, el peso de la historia. Sí. Hay que librarse del peso de la historia. Bueno, nos libramos del peso de la historia y tenemos ¿A qué costo? ¿no? Esta situación inquietante donde el arte o la expresión artística en general no es valorada. Es valorado aquello que es liviano, que es light, que es entretenido. Creo que no es solamente en el caso de la música. No, por ahí lo grotesco del caso de la música es que se iguala todo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, hay música de entretenimiento y hay otra música. La otra música no vale lo mismo que esta, ¿no? Y no es igual. Claro. En literatura nadie compararía ciertos autores o ciertos géneros, muy distinto. No puedes comparar un drama. Pero bueno, creo que pasa en todas las corrientes. Yo creo que artísticas, va muy de la mano. Sociológico. Disculpa que te interrumpa. Creo que va muy de la mano con lo que decías antes, de que las grandes corporaciones, que son quienes ponen el dinero e incitan, van justamente más del lado del consumo, y el consumo es justamente esto, es lo que trae. Es lo popular, lo masivo, lo que está de moda ahora. Aparte, disculpa que te interrumpa también, y un consumo que está arraigado a las emociones de saltar en una fiesta, saltar en un boliche, o sea, hablo todo esto para que se entienda el trasfondo de lo que va la música hoy, que siento decirlo, pero se siente toda muy igual, productos baratos que pasan y que no tienen una contundencia, no como que logra mucho. Fábrica. Exacto. Ahora es curioso porque eso pasa, yo creo que las grandes corporaciones, ya que hacemos nombre, capturan a determinados músicos, por así decirlo, ¿no? Los en determinado momento de su vida, porque cuando fundamentalmente antes de que se hayan despertado. Claro. Si uno parafrasea la vieja y conocida película de fines de los 90, en vez de tomarse la pildorita azul o la pildorita roja, cuando todavía no te tomaste la pildorita roja, aparecen gente que convence de que esto está fenómeno. Entonces esa gente no se forma porque cuando un pibe de 20 años gana mucha plata, cree que lo que hace es sensacional. Y no hablemos, por ahí es genial a nivel de entretenimiento, inclusive es un gran negocio, es un gran empresario. Es un gran empresario. Ahora, ¿qué lugar ocupa el arte o la expresión, como vos decías, en todo eso? Y creo que ninguno, ¿no? Porque, y por otro lado, el pibe que se pone a estudiar y que se toma la pildorita roja, se da cuenta y ve eso con mucha angustia, ¿no? Porque por ahí yo voy a ver, justamente por el ciclo, voy a ver grupos de tango contemporáneo que son espectaculares. Voy a ver chicos que hacen folclore en la actualidad, son espectaculares. Y en los medios no aparece, no figura. Nada, cero. Ya cosas maravillosas y como si no existieran, ¿no? Esto es totalmente cierto. Nosotros justamente cuando iniciamos con el programa empezamos a buscar y a recorrer, justamente porque no se promociona en ningún lado. Y buscando te das cuenta que cada artista, que es una locura, pero que no se le da su espacio, su lugar, como si se lo da a 300
no quiero ofender, Sí, no, pero no clones, ponele, que son todos más o menos similares, que sí le dan todo el espacio que quieren y más, y toda la publicidad que quieren y más, pero a estos grupos, que además son música que viene de Argentina, música nacional, temas nacionales como el tango, el folclore y un larguísimo, etcétera, que no se le da espacio. Y a la cultura que vino de afuera y que está de moda, se le da todo el espacio al mundo. Sí, y hay algo también complicado, que esto sí le pasa solo a la música, no le pasa a otro. Hay muchos intelectuales que avalan eso. O sea, uno dice, bueno, un intelectual no se va a poner a leer a fulanito que hizo bestseller para hacer películas, ¿no? Claro. Vamos a tratar de no hacer nombres. Ese intelectual, si tiene que hablar en una nota, habla de Borges. Claro, si tiene que hablar de un escritor nacional y decir, bueno, pensemos en la otra corriente, en vez de pensar en Florida, pensemos en Boedo, que cita Homero Mansi, claro, sí. Pone personalidades importantes. Y cuando hablan de música, sí, escuché que viene tal, y vos decís, pero no podés citar eso, no, como claro, si vos que sos un hombre que se ha formado. Eso sí, la música lo sufre más que otras artes. Yo creo que sí. La música lo sufre más que otras artes. Pero también es un poco por la popularidad y la facilidad del acceso a la música. Todo el mundo escucha música, pero sin embargo no todo el mundo lee libros, no todo el mundo quizás valora el cine. Pasa, como es un producto de consumo tan rápido y tan popular, tiene esto, que no tienen otros medios. ¿Vos cuánto tardas en leerte un libro? No sé, otro ejemplo, pero tardás lo que cada uno, el tiempo que cada uno necesita. Mientras que escuchar una canción, 3 minutos con toda la furia. Entonces pasa un poco eso, que lo popular y se populiza y además es un problema con los jóvenes, el problema de la educación es grave en general, y este también es, porque están contentos. Aparece un pibe y te dice, encontré esta playlist. Sí. ¿Y quién la hizo? No sé, pero estaban todos los que... Bueno, ¿dónde está el poder de selección? Claro. En ese... Y creo que un poco es la influencia de lo que lo que creo que yo llamo es la industria musical influenciada a las personas a tener determinados comportamientos o a ir con determinadas ideologías. Pero por ejemplo, a mí me ocurrió un ejemplo muy conciso con personas del entorno, o sea, personas con las que frecuentaba, que justamente no valoraban nada nacional, pero desembolsaban mucho dinero para ir a ver un artista que viene de un país anglosajón, a hacer conciertos muy caros, y toda la masividad de los medios y todo el producto que se arma, no solo se baja la cultura nacional, sino la música. O sea, son un conjunto de detalles que forman un poco a la selección que tenemos nosotros, más allá de lo que nos imponen las corporaciones en la música. Doy clase en la facultad desde el 95 y desde el fin del 98, principio del 99, hago todo el área de música. Son casi 30 años. Sí. Y es que empecé a los 16. ¿Cómo fue el público o la gente que tocaba en la zona? ¿Sentís que cuando empezaste a encargarte de esto había gente de otra generación, o sea, había más gente joven en este área, tanto en orquestas como en coros, que ahora, o en general siempre se mantuvo el rango de edades? No, me parece que ahora hay más gente joven. En el público, curiosamente, siempre uno dice, tenemos un público de más de 40, ¿no? En proporción, ¿no? Claro, sí, joven. Entonces, qué desgracia. Hace 30 años yo decía, y claro, dentro de 30 años no tenemos más público. No, hoy en día seguimos teniendo gente de 40 años. Es como que para entrar en esta estética, hay una maduración. Se requiere cierto tipo de madurez. Yo creo que sí, porque si no deberíamos habernos quedado sin público hace mucho tiempo. Y por otro lado, el gran favor que nos hacen los movimientos de orquestas juveniles es que se pueblan de jóvenes. Acá la mayoría de la gente que viene es joven. Y eso también hace que haya una renovación en el público, porque vienen sus amigos, vienen los amigos de sus amigos. Entonces, si bien el público mayoritariamente es de 40 en adelante, bueno, tenemos todo el tiempo presencia de chicos más jóvenes que vienen a ver a sus compañeros. Eso es muy importante. Y está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, por el espacio. Y bueno, nada,
te felicitamos, un honor, la verdad, honestamente un honor total poder haber hecho esta nota con vos. Y que nos des un panorama, porque hay cosas que nos hablás que nosotros todavía no habíamos nacido, y está bueno tener un panorama de lo que estaba antes, muchísimo de que más nosotros... general de todo. Sí, y hay un hecho curioso que es, yo les robo el último momentito porque estoy por empezar el concierto de las cosas. Las orquestas juveniles que venían aquí en el año 99 tenían un nivel artístico que uno decía, bueno, son jóvenes, están aprendiendo. Claro. Hoy en día te encontrás con orquestas de pibes que van entre los 16 y los 25 años y suenan como una orquesta profesional. Muchísima exigencia. Eso también es mérito de los proyectos de orquestas juveniles. Dicho esto, creo que terminamos bien la nota. Sí, excelente. Muchas gracias. Muchísimas gracias.